Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Busque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Capítulo 1. Búsquelo con tranquilidad. Isaías capítulo 1. Si la hemos encontrado, como hemos sido enseñados, nos ponemos de pies y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ponga su mirada o su atención en el versículo 18, número 18. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor. Tome su asiento. Antes de todo vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Usted se acuerda más o menos de la reunión del día domingo? El Señor nos habló muchas cosas y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que después dentro de mi corazón me fui muy preocupado, por así decirlo, fue cuando el Señor habló. Digo que el Señor fue el que habló a través de nuestro pastor, como siempre lo ha hecho, y él dijo algo con relación a la iglesia, pero a nivel general. Y eso fue que dijo que la iglesia no está preparada para irse con el Señor. ¿Se acuerdan? Los que vinimos el domingo, el Señor dijo eso. Y eso caló muy profundo dentro de mi corazón. Y estuve pensaba muchas cosas. Independientemente que me tocara o no me tocara este hermoso servicio de ser un predicador, un portador de la palabra del Señor. Y estuve pensando muchas cosas. Y ¿por qué razón el Señor había dicho eso? ¿Por qué el Señor había tomado a nuestro pastor para decir eso? Porque después en la tarde, cuando estuvimos en la reunión, los hermanos que fuimos a la iglesia donde nuestro pastor fue invitado a predicar, volvió también el Señor a hablarnos en este sentido. Algo le está pasando a la iglesia a nivel general. Y él decía, el Señor a través de nuestro pastor, que algo estaba pasando, que estaba muy descansando, como durmiendo. Y le preguntaba al Señor, porque lo tomé para mí lo tomé como algo propio mío. Y le preguntaba al Señor qué pasa con nosotros. Yo soy parte de la iglesia. La iglesia no es solamente este grupito, sino que es grande nuestra iglesia. No estoy hablando de corporación, sino que los cristianos, los que somos evangélicos. Y yo le preguntaba al Señor muchas cosas. Y lograba ver la forma de poder entender lo que había dicho el Señor. Y dentro de esa conversación que tenía aquí dentro de mi corazón con el Señor, Él me hacía ver que había que separar las cosas. El tener un espíritu servicial, el trabajar en la obra del Señor, el hacer tantas actividades, trabajo, no iba por ahí lo que el Señor nos estaba diciendo ese día domingo en la mañana.
sino que algo a nosotros nos falta dentro de nuestro corazón. Y ese algo que nos falta es porque adoramos, entre comillas, al Señor solamente de labios, pero no de nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces está muy lejos. Y puedo yo poder corroborar esto porque la palabra del Señor, ¿se acuerda cuando le tocó a nuestra hermana Paola? Nuestra hermana Paola Valdés, ¿se acuerda? El Señor habló por ella y dijo que estábamos afanados en muchas cosas y nos estábamos alejando de lo que Dios quería de nosotros. Estábamos afanados en las cosas terrenales, en los trabajos, aún en las cosas de la iglesia, en actividades, eventos y otras muchas cosas. Pero hemos sacado la mirada, que es la mirada principal, que es estar, nuestro blanco es Jesucristo el Señor. Y el Señor me da esta palabra y me da a entender que Él siempre está llano a perdonar nuestros pecados, porque se nos ha olvidado que somos pecadores, independientemente de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. A lo mejor Dios hemos nacido de nuevo, nos sacó, Señor, de las tinieblas a esta luz admirable, pero seguimos siendo pecadores y a veces nos cuesta reconocer aquello. Llevamos una vida en el Evangelio. Yo me acuerdo lo que el Señor hablaba el domingo. Llevamos una vida en el Evangelio. Muchas veces por nacer dentro del Evangelio nos consideramos con derecho a hacer muchas cosas, pero no conocemos al Señor. Estamos muy lejos del Señor. Nuestro corazón está muy lejos del Señor. Y me trajo esta palabra el Señor. Pero antes de ahondar más en esto, para que no haya una mala interpretación, en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas, eso se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas. No es que si uno busca, por ejemplo, porque yo me acuerdo, dentro de todo lo que estaba pensando en la casa, en mi trabajo, en el caminar hacia mi trabajo, me acordé de una cosa que sucedió en otra iglesia, donde hubo una persona que dijo tanto que hablan de las cosas pasadas, porque hubo un hermano que habló de Sansón. Y en la predicación que hizo el hermano de Sansón, dijo, todo estaba bien, pero él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios lo dejó. Porque fue tanto las cosas que él hacía que fue engañado, seducido por la mujer que estaba al lado de él, que al final el Espíritu de Dios se alejó de él. Y fue entonces cuando él da a conocer el secreto que él tenía de su fuerza. Y vino un hermano porque era una escuela dominical, y en la escuela dominical el hermano dijo, ¿qué tanto habla de Sansón? Como que siempre están ¿cómo se dice enronchar? ¿Cómo? Enrostrarle el pecado a ese hombre. O cuando uno habla de Israel y como que no es eso, porque dice en 1 Corintios 10:11 también dice así, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas bien. Que si Israel hizo las cosas mal, es para que nosotros no cometamos los mismos errores. Porque cuando Isaías habla, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de que se había prostituido, había dejado a Dios. Que su alabanza era solamente de labios hacia afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso que el Señor le dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como las granas, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto viene del principio. Cuando uno lee el capítulo 1 y lo va leyendo, dice en el versículo 2, en el versículo 9 en adelante. Porque el título que lleva dice, llamado al arrepentimiento.
Si el Señor de los ejércitos, dice, no hubiera hecho, nos quedase en un pequeño remanente como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Israel había cometido pecado. Eran tan como la grana. Mire, yo averigüé sobre esto de la grana y del carmesí. En la antigüedad siempre ha existido teñir ropas, teñir cosas. Y los israelitas en los terrenos donde ellos tenían, existía un bichito muy chiquitito que se le llamaba chinchilla, algo así creo que se llamaba. Y ellos ponían unos huevitos, la hembra ponía unos huevitos, eran colorados, rojizos. Y eso los tomaban ellos y con eso hacían la tinte, hacían para poder teñir. Y ese rojo tan intenso, hacía que la ropa nunca más se le saliera ese color. Nunca más. Era un color muy pegajoso, se incrustaba dentro de todo lo que es el telar, todo eso. Y Dios, Isaías, a través del Espíritu Santo, da a conocer esto, que los pecados que estaba cometiendo Israel eran como ese tinte, como eso que era imposible sacarlo. Pero Dios hace como un juicio, como una cosa, y ¿sabe qué? Le dice, mira, yo puedo cambiar todas estas cosas, puedo hacer nuevo todas estas cosas, yo tengo el poder de sacar ese tinte rojo pegajoso. Cuando Él habla de la lana, dice, dice, venid luego, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como la blanca lana. La lana tiene muchas fibras, y las fibras es donde se pegaba mucho este color. Y sacar eso era muy imposible. Y da a conocer que nuestro pecado es así. Es así, nos invade el corazón, nos invade nuestra mente y nos aleja del Señor, nos lleva lejos del Señor. Estamos aquí, sí, a lo mejor en cuerpo, pero nuestra mente muchas veces está disfariando, nuestra mente muchas veces está lejos, muy lejos de lo que el Señor quiere. Muchas veces, claro, levantamos las manos, lloramos, a lo mejor hacemos muchas cosas, pero no estamos arrepentidos. No hemos llegado a las plantas a arrepentirnos genuinamente. No existe ese arrepentimiento en nuestras vidas. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor puso esa alerta? ¿Por qué puso la alerta aquí y después la puso la alerta en la iglesia donde estábamos? No es lisonjear a mi pastor, pero si el Señor lo tomó a él por algo, es como un toque de trompeta que nos está advirtiendo de algo. ¿Nos estamos acaso durmiendo? ¿Acaso nos estamos relajando mucho? Pero es que yo hago muchas cosas, hago actividades, vengo a la iglesia, toco el piano, toco aquí, hago esto. Soy un hombre activo dentro de la casa del Señor, sí, pero tu corazón está lejos de mí. Tu corazón está lejos de mí. Porque no hay un arrepentimiento, porque el pecado todavía está gobernando mi vida. El pecado es mi enemigo, sí, pero no mi rey. Él no es el dueño de mi vida. Sí, a lo mejor cometemos pecados, sí, a veces una rabia, un enojo, nos sacamos, como que dice, nos salimos de nuestro cuadro y nos enojamos, pero hay algo que marca acá adentro, hay algo que no nos deja quietos, no nos deja tranquilos, y le pedimos y vamos a la rodilla, le pedimos misericordia al Señor, le pedimos perdón al Señor. Pero a veces somos tan conformistas. Pensamos que el otro nomás está cometiendo pecado y yo no. Yo estoy de túnicas blancas, tengo alas, tengo una aureola en mi cabeza, ya estoy listo para irme con el Señor. Y el domingo el Señor me dijo, no estás preparado para irte con el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa del Señor? Hemos llegado en esa situación, yo estoy bien al 100%, pero ¿sabe? Yo hice un análisis en mi casa, en mi mente, y yo le decía al Señor, ¿dónde está el error mío, Señor? Toda mi vida te he servido, toda mi vida prácticamente nací en la iglesia,
Y un domingo a la edad casi de 60 años me dice el Señor, no estás preparado para irte conmigo. Se me removió el piso, sí, se mueve el piso. Porque el Señor lo confronta con la palabra, me pone frente al espejo de la Escritura y me dice que no estoy bien. Si tus pecados fueren como la grana, pero hay una esperanza que el Señor puede perdonarme, que el Señor puede cambiar mi vida, puede hacer todas las cosas nuevas. Bendito sea el Señor. Algo nos está pasando. Estamos lejos del Señor, muy lejos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Leía la palabra del Señor. Hermana Sandra, ¿me puede hacer un mi mayor, parece? Un mi no, cortito. No voy a hacer un no, sino que me acordé de un coro que años atrás cantábamos en la iglesia. Mi pastora debe acordarse. Se me olvidó. Ya, me acordé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Mire, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es el salmo del rey David, 51. Ese es el salmo que ahora todos cantamos aquí. ¿Sabe? Muchas veces lo canté. Desde chiquitito. Pero nunca le había tomado el peso. ¿Sabe por qué? Porque esto lo cantó David. ¿Y sabe cuándo? Cuando pecó ante los ojos de Dios, mandó a matar a Urías y se quedó con la mujer de él. El pecado de adulterio. Cuando el profeta Natán, creo que era, enviado por el Espíritu de Dios, lo reprende, David hace este arrepentimiento genuino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco. ¿Cuántos de aquí, los que estamos en esta sala, o los que están ahí viéndonos o escuchándonos a través de la radio, somos capaces de decir, reconozco, Señor, que he pecado ante tus ojos? Reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Que si tú vienes en estos momentos, Señor, así como estoy, tendré la suficiente humildad para decirle al Señor, perdóname. Todos los días deberíamos tener este arrepentimiento. Todos los días. Porque no hay ninguno en esta sala ni en ningún lugar que pueda decir, yo no he pecado. Todos somos pecadores. Todos, mis hermanos. Aún los niños que antes, años atrás, a lo mejor a cierta edad todavía no había en ellos una conciencia de pecado, hoy en día ya no. Ya no. Necesitamos arrepentirnos, ese es el tema de hoy día. Necesitamos arrepentirnos. ¿Se acuerda cuando vino este avivamiento en la iglesia allá en Estados Unidos?
¿Se acuerda? Y alguien por ahí dijo, no me acuerdo muy bien, yo creo que lo hizo con su mejor intención. Nos gustaría que ese avivamiento estuviera aquí. Pasó en la Universidad de Estados Unidos, en el auditorio, no sé hablar inglés, pero voy a saber, Universidad de Ashby, en Kentucky, no sé cómo se lee, Kentucky. Yo leía en las redes sociales lo que estaba sucediendo, los testimonios y tantas cosas, y averigüé qué es lo que había pasado ahí. Y se ve en las fotos un piano, guitarristas, pero resulta que el avivamiento no se produjo cuando ellos estaban adorando a Dios. ¿Sabe cuándo se produjo? Cuando el pastor estaba dando un tema, estaba hablando de la palabra del Señor, y el tema era la necesidad del arrepentimiento. Ese era el tema. Y cuando el pastor estaba hablando, baja el Espíritu de Dios y convence a todos los que están en la sala de que eran pecadores y necesitaban el arrepentimiento. Necesitábamos ser lavados, necesitaban que la sangre de Jesucristo lavara y limpiara toda la mugre que había en ellos. Y eso fue el avivamiento que se produjo en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Podemos, ahora la pregunta, ¿podemos tener ese avivamiento entre medio de nosotros? Sí, pero ¿cuándo? Cuando haya un arrepentimiento genuino aquí en mi corazón. Cuando yo no tan solo me incline o me tire al suelo, cuando este corazón perverso se quebrante ante el Señor, cuando este corazón perverso se doblegue ante la presencia de Dios y que de adentro salga, perdóname Señor, perdóname Señor. Cuando de acá adentro salga, no de aquí para afuera. Porque necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Necesitamos arrepentirnos. ¿Sabe para qué? Porque viene el perdón a nuestras vidas. Y cuando el Señor perdona nuestras vidas, cuando limpia nuestro pecado, como le dijo a este pueblo de Israel, que iba a transformar esos colores tan que representaban el pecado de Israel, que Dios podía transformarlo en blanco como la lana y blanco como la nieve. Él lo podía hacer. Entonces, ¿qué iba a pasar con nosotros? Aunque se derrumben las montañas, aunque hayan guerra, aunque haya lo que haya, nada me moverá de esa convicción de la que yo tengo en mi corazón, que es Jesucristo el Señor. Muy pronto vendrá esa Semana Santa que le llaman, donde se recuerda el sacrificio, la pasión, vida y muerte de Jesucristo. Pero ese recuerdo en nosotros no tiene que ser como el recuerdo del mundo. Tiene que ser todos los días. Tengo que acordarme de la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo está pagado mi pecado, lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo y lo que seguiré haciendo. Porque hubo uno solo que dio la vida por nosotros, y ese se llama Jesucristo el Señor. Hay uno solo que derramó la sangre. Es el que puede cambiar estos colores. Él es la sangre de Jesucristo, puede cambiar estos colores. Bendito sea el Señor. ¿Qué color yo tenía antes? ¿Cuál era mi color? Pero mi pecado manchó todo eso. Todo eso está manchado. Sí, Señor, soy pecador. Sí, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, dijo el apóstol Pablo, soy pecador, pero no soy esclavo del pecado. Por eso que el Señor nos hizo libres. Por eso que tenemos la capacidad a través del Espíritu de Dios, ¿de qué? De poder arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor. ¿Cuántas veces hemos pecado? Porque David dice, el pecado contra ti he pecado, Señor. A lo mejor yo le he hecho un daño a mi esposa, le he hecho un daño a mis hijos, porque me voy a poner por ejemplo. Pero ciertamente el pecado fue contra Dios. Contra Él solamente pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Porque es la única forma de poder amarnos realmente. A veces el pecado de la envidia, el pecado de la mentira, el pecado del rencor. Saludo a mi hermano, pero lo saludo de diente hacia afuera, pero por dentro estoy hirviendo. Ojalá le cayera un piano sobre su cabeza. ¿Cuántas veces nos ha pasado en los trabajos? A lo mejor en muchas situaciones donde nos han hecho la vida imposible y uno quisiera decirle eso, pero uno no puede, porque somos hijos del Dios Altísimo. Pero aún así necesitamos ser perdonados. Bendito sea el Señor. Cuando ese perdón o ese arrepentimiento es genuino en nuestras vidas, todas las cosas son para bien para uno. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Se siente en su corazón con el deseo de que el Señor lo perdone, que nos perdone. Necesitamos ese arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si al terminar la reunión yo me voy de aquí tal cual como yo llegué, puede venir la muerte por mí. Y si no estoy a cuenta con el Señor, si no soy genuino, si no soy hijo realmente de Él, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará, hermano? El mundo puede estar riéndose de todo lo que quiera, pero nosotros no. Nosotros debemos buscar al Señor todos los días de nuestra vida, a cada instante, mis hermanos. Porque como decía el Señor hace poco por un hermano o mi pastor o mi pastora, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A los de afuera los tiene asegurados. La vida imposible las hace a nosotros. Yo quisiera que si alguien quiere, puede pasar aquí adelante. No es que aquí, no, sino porque necesitamos arrepentimiento. No mire al instrumento, ni mire para el lado, que yo soy la hija del pastor, soy la nieta del pastor, soy el yerno, soy aquí. Porque usted sabe lo que hay dentro de su corazón. Yo lo invito, vamos a hacer una oración. Puede pasar adelante, o si no, ahí mismo en su lugar, para pedir al Señor este arrepentimiento que nos hace falta, mucha falta. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, este arrepentimiento, que nos perdones. Perdona todo lo malo que somos, Señor. Nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro actuar, Señor. Somos tus hijos, Señor. Sí, somos tus hijos porque tú tomaste esa decisión sobre nosotros. Pero te hemos fallado. Te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor. Por misericordia, perdónanos. Lava nuestros pecados, Señor. Lava. Limpia, Señor. Como el clamor que hacía David, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Lava y limpia, Señor. Lava y limpia nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón esté quebrantado ante tu presencia. Que nuestro corazón, Dios mío, esté doblegado ante tu presencia. Porque necesitamos de ti. Necesitamos mucho de ti.
Señor mío, necesitamos de ti. Solo no podemos. Yo sé que tú hablaste ese domingo, Señor, y fue una alerta, un grito de alerta. Por eso te rogamos que tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, de todos, Señor, a cuanto conocemos, aún de nuestros vecinos, de nuestros parientes, Señor, de los que trabajan, Dios mío, los colegas de trabajo, todos, Señor, ten misericordia, Señor. Porque tu amor dice que ojalá todos llegaran a la salvación, todos, Señor. Por eso te ruego misericordia en esta tarde, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, y que todos los días, Señor, podamos entender y comprender que necesitamos de ti. Mucho, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado a nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre hablas a tiempo, Señor. Muchas gracias. Gracias por hacernos entender esto, Señor. Muchas gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor alabo su nombre, para Dios sea toda la honra y la gloria, y que de mí siempre tenga misericordia.